Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a comenzar. Primeramente, oramos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, nos acercamos ante ti con todo amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos hables tu palabra, que edifiques el corazón de mis hermanitos, Señor, que les hables hoy. Señor Dios, muchas gracias porque nos das esta nueva oportunidad para recibir tu palabra. Habla que tus siervos oyen. Estamos muy agradecidos contigo por todo lo que has hecho, Señor. Eres maravilloso, eres misericordioso, eres santo. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Hebreos capítulo 1, desde el verso 1 en adelante. Hoy se inicia, hermanos amados, con esta carta a los hebreos. Hermanos amados, muchos no se han puesto de acuerdo en quién es realmente el autor de esta carta, aunque se piensa que es Pablo. Sin embargo, como usted ha podido notar, Pablo siempre inicia con el saludo presentándose que él es el siervo, apóstol del Señor Jesucristo, y asimismo, cuando terminaba una carta, una epístola, también se despedía con su propio nombre. En esta ocasión, hermanitos, no hay dicho saludo, no hay dicha despedida, aunque sí se llega a mencionar al siervo de Dios, Timoteo. Muy bien, hermanitos, pero mientras más misterioso se vuelve esto, todavía, hermanitos, más contenido de palabra, más revelación hay en esta escritura. Así que, hermanitos, hoy damos inicio a este libro de Hebreos. Es amplio y contiene muchísima doctrina, hermanos amados, bastante doctrina, bastante teología. Es algo muy maravilloso y pues con la ayuda de Dios vamos a analizar Hebreos. El título de esta transmisión es Superior a los ángeles. Y ahorita leemos. Hebreos 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén, hermanitos. Solamente con este verso tenemos para hacer muchísimas referencias de cómo se corrobora esto. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, hermanitos. ¿A quién empezó hablándole? A su pueblo amado, Israel, a través de Abraham, a través de Moisés, a través, hermanitos, de los profetas mayores, menores. Y bueno, tanta palabra que Dios le ha dado a su pueblo. Y ha hablado muchas veces. Pero también dice, y de muchas maneras. Hermanitos, ha hablado por señales, ha hablado por profecía, ha hablado por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, conocido como Ruach HaKodesh, o Espíritu que santifica. También se le conocía como el Espíritu de Jehová o Espíritu del Señor. Es el mismo. Y dice que ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas. Sí, mis hermanitos, tenemos la palabra de Dios, toda es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Malaquías, que abarca el Antiguo Testamento, entendemos que son escritos para Israel. El primer pacto con Israel. Ahora, hermanos amados, cuando se lee el Nuevo Testamento, se le conoce como Nuevo Pacto o Nuevo Testamento.
y parte de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y empieza a hablar acerca de la primera venida del Señor Jesús, el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y habla del nuevo pacto en su sangre. Hoy lo tenemos como señal en la Santa Cena. Así que, mis hermanitos, para Israel, Antiguo Testamento; para la Iglesia, Nuevo Testamento. Pero Israel puede echar mano del Nuevo Testamento, claro que sí. Y la Iglesia también puede echar mano del Antiguo Testamento, porque el Nuevo es cumplimiento del Antiguo. Y ha hablado el Señor muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas. 2. En estos últimos días, y eso hace 2000 años, porque ya aquel entonces habían transcurrido 4000 años. Venía la fase de otros 2000 que equivalen a 6000. Y estamos a punto, hermanitos, de entrar al año 7000, o sea, el milenio. Y dice aquí, verso 2. En estos últimos días nos ha hablado, habla de Dios, Dios nos ha hablado por el Hijo, o sea, el Señor Jesús, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Hermanos amados, en otras porciones se ve que el Señor Jesús no solamente es Salvador, sino también Creador. Y hay más pasajes que hacen referencia de ello. Imagínese usted el Creador, el Señor Jesús, también Salvador. Ahora, fíjese lo que dice la última parte del 2, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora el 3. El que es el resplandor de su gloria, gloria del Padre, pues el Hijo, la imagen misma de su sustancia, y quien sustentó todas las cosas con la palabra de su poder. Así es, hermanitos, Él sostiene todo, sustenta todo con su palabra. Él dice y es hecho. Él habla y es creado. Pero también la creación es sustentada, se mantiene con vida por la palabra de su poder. Su palabra vivifica. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Apocalipsis menciona, hermanitos, también que está sentado a la diestra del Padre, o del trono del Padre. Y diestra, en palabras más sencillas, equivale a derecha. Así como tenemos dos brazos, hermanitos, dos manos, el de la derecha se le conoce como diestra y el de la izquierda se conoce como siniestra. Diestra y siniestra. Y siempre hace referencia a la palabra de Dios de la derecha o diestra. Y dice, hermanos amados, en este caso, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí, está a la derecha del Padre. 4. Hecho tanto superior, y aquí, hermanitos, ponga mucha atención. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a entender esto, mis hermanitos, con la ayuda del Espíritu Santo. Va a hablar a partir de este verso de los ángeles y hace ver el contraste del Señor Jesús entre los ángeles, o sea, con los ángeles, que Él es más grande que un ángel. Muy bien, vamos en este orden. Los judíos, israelitas, hebreos, claro que se refiere a lo mismo. Hebreos, más específicamente, hermanitos, hebreo quiere decir alguien que viene del otro lado del río. Cuando por Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, hermanitos amados, o conocido como Mesopotamia, cuando el Señor lo llamó y se pasó para este lado a la tierra que el Señor luego le mostraría, que entendemos es Canaán.
Entonces tenía que atravesar el río. Ahora por eso de ahí el nombre de hebreos, gente que viene del otro lado del río. Ahora, hebreo, israelita, ahora del pueblo de Israel, y judío de la tribu de Judá, proveniente de Israel, equivale a lo mismo, hermanitos. Ahora, ya que se dirige a estos hebreos, tengo que mencionarle que los hebreos, israelitas, judíos, hermanitos amados, ellos conocían a Dios y le llamaban el Dios de Abraham. Ya sabemos que tiene 4 letras su nombre, sin vocales, impronunciable, y hermanos amados, porque se sabe que el nombre de Dios, el hombre no lo podría expresar. Pero sin embargo, Dios se presentó ante Abraham. Ahora, ya que conocían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, el mismo que se presentó con Moisés y luego con profetas, reyes, sacerdotes, el mismo que hoy en día conocemos en español como Jehová, todos ellos creían en él. Todas las naciones, todos los de afuera, los que no eran Israel, hermanos amados, tenían dioses, ídolos. Y me atrevo a decirle, hermanos amados, que el mismo enemigo se presentaba ante ellos. Y es como ellos sabían lo que requerían para adorar ídolos. Y en la mayoría, hermanitos, se ha analizado, y no solamente en tiempos bíblicos, sino para nuestro continente, tiempos prehispánicos. Hermanos amados, muchas culturas, tanto del continente viejo como de de América, hermanos amados, aunque eran diferentes culturas, diferentes tiempos, diferentes lugares y diferentes dioses, ídolos, todas las culturas, hermanitos, concordaban en algo: sangre, sacrificio de personas para sacarles la sangre, sea de vírgenes mujeres, sea de bebecitos inocentes, sea de personas, pero todas las culturas concordaban en que habían de honrar a sus ídolos con sangre. ¿De dónde proviene eso? Y más allá, hermanitos, haciendo estudios más profundos, hermanos amados, todos los ídolos, todos iban a una dirección. Todos ellos se dirigían hacia la serpiente, al mismo enemigo que se le conocía como serpiente antigua en Apocalipsis. Entonces, hermanitos, se puede decir que el mismo diablo, el Señor lo reprenda, se presentaba con los egipcios, por ejemplo, los asirios, los cananeos, los filisteos, que eran de los cananeos, con toda cultura, nación, país, y ellos sabían honrarle y que requerían de sacrificios y de sangre. Entonces, hermanitos, Dios no se presentó con los egipcios, babilonios, asirios, cananeos, no se presentó con los romanos, los persas, sino con Israel, descendiente de Abraham. Con Abraham se presentó, y de ahí Abraham sería bendición, y su nación, salida de él, hermanitos, serían de bendición para toda la tierra. Ahora, le menciono esto porque la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, también conocido como Israel, en adelante conocerían al Dios vivo, único y verdadero. Ahora, ya que ellos conocían a Dios, para ellos había otro agente muy importante, valioso y respetado para ellos: los ángeles. Desde Abraham, ahí se comenzó la nación de Israel. Hermanitos, Abraham tuvo encuentro con ángeles.
Hermanos amados, también lo vemos con el caso de Jacob, también conocido como Israel. Encuentro con ángeles. De ahí, hermanitos amados, varios personajes, reyes, jueces, profetas, tuvieron encuentro con ángeles. En cuanto a jueces, bueno, los papás de Sansón tuvieron encuentro con un ángel. Y muchos más, hermanitos amados. Un hombre llamado Balaam, cuando ya Israel había salido de Egipto, un profeta, hermanos amados, al cual el Señor se molestó con él, hizo que la asna de él le hablara, ¿se acuerda? También tuvo encuentro con ángeles, con un ángel. Josué, hijo de Nun, se encontró con un ángel. A Moisés se le habló del ángel de Jehová. Y así, mis hermanitos, y Moisés decía a Israel por instrucciones de Dios que le teman al ángel del Señor, que no le sean rebeldes al ángel. Y efectivamente, era un ángel el que cuidaba a Israel. Luego, hermanitos amados, muchos encuentros más con ángeles, ángeles guerreros, ángeles mensajeros. Encontramos al ángel mensajero llamado Gabriel, que fue, hermanitos amados, con María. Y también encontramos a Miguel, guerrero, príncipe de Dios. Y varios encuentros, hermanos amados, con ángeles. Hasta el papá de Juan el Bautista, Zacarías, hermanitos, él tuvo un encuentro con un ángel que le dio el mensaje que nacería su hijo. También su esposa, y ellos también eran ancianos, también su esposa era estéril. Y esto fue una señal. Elisheba o Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ella también recibió el milagro después de ser estéril. Y varios encuentros. Nuestro Señor Jesús constantemente, hermanitos, tenía encuentros también. En el desierto ángeles le servían después de la tentación, se acordará usted. Y hermanos amados, los pastores que estaban allá en Israel, cuando se le aparecieron ángeles, multitudes, para anunciarles que había nacido en Belén el niño, el Salvador del mundo. De ahí se sostienen muchas cosas en cuanto a la tradición de la Navidad. Muy bien, no entramos en ese tema. Sin embargo, hermanitos, todo lo que se ve, ángeles, 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 ahí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Esto para mostrarle que Israel respetaba mucho a los ángeles porque los conocía. Sabían de la existencia de estos seres celestiales, ángeles. Así que para un israelita, tener un encuentro con un ángel equivalía como tener un encuentro con el mismo Dios. Abraham recibió ángeles, ¿se acuerda que eran 3? Luego uno de ellos representaba a Dios en la teofanía. Luego, hermanitos, quedaron 2. 2 se fueron a Sodoma y a Gomorra. Quedó uno con él, que le habló del futuro de Israel, que serían esclavizados 400 años. Y hermanitos, ángeles constantemente en el pueblo de Dios. Elías también, un ángel le dio de comer. Y así, mis hermanitos, muchos encuentros de ángeles. Bueno, ya que un hebreo, de ahí el término general, pasado a israelita, que es de la nación de Israel y de la tribu de Judá, llamado judíos, todos ellos, hermanitos, sabían de la existencia de los ángeles. Y los amaban, claro que sí, pero sin embargo ningún ángel nunca se dejó honrar o venerar, nunca. Antes, cuando les preguntaban su nombre, algunos preguntaban, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y hermanos amados, hay un ángel en Apocalipsis que guiaba a Juan y lo llevaba a ver la visión, la revelación, y hasta el último Juan se postró delante de ese ángel, el cual no se da su nombre, y el ángel lo levanta, dice, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo y de los que adoran a Dios. Adora a Dios. Ángeles constantemente, hermanitos. También tenemos el caso de los ángeles que hospedó Lot.
Y bueno, de ahí la destrucción de Sodoma y Gomorra, se acordarán ustedes. Con esto, hermanitos, ya que un judío, israelita, hebreo, que equivale a lo mismo, le tenían ese respeto, sumo respeto a los ángeles. Y ahora el autor de Hebreos, claro, por el Espíritu Santo, les hace ver, pues este Jesús es más grande que esos ángeles que ustedes conocen. Lo vemos a continuación, hermanitos. Versículo 4, estamos en Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. A un judío decirle, hay alguien más grande que los ángeles, llamaba su atención, hermanitos. ¿Cómo? ¿Alguien superior a los ángeles? Si los ángeles son celestiales, divinos, hermosos, poderosos, ¿hay alguien más grande que los ángeles? Sí, el autor se encargaba de decirles, hay alguien más grande. Y usted sabe, hermanitos, su nombre es Jesús. Ahora dice, verso 5, y por eso ahora vemos este contexto. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hermanitos, esa escritura, claro que era referente a Hamashiach, al Señor Jesús. Por eso le aclara a estos hebreos, ¿ustedes han escuchado que Dios a algún ángel le haya dicho así, mi hijo eres tú? ¿Verdad que no? Hay alguien que sí. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí? O sea, ningún ángel le habló Dios de esta manera. Ninguno, hermanitos. Ni a Gabriel siquiera, ni a Miguel tampoco. Y por eso hace la pregunta. O sea, como aclarando, a este sí. El Padre sí le ha hablado de esta manera. Porque este es mayor que los ángeles. Dice 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en este mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. O sea, refiriéndose al Señor Jesús en esta escritura antigua, también dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y imagínense la sorpresa, la admiración de los hebreos al decir, ángeles lo adoran. Este es más grande que un ángel, que los ángeles, y hasta los ángeles deben adorarlo. ¿Quién es? Y usted y yo sabemos quién es. Él es el Salvador, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, había esta palabra, adórenlo todos los ángeles de Dios. 7. Y ciertamente hablando de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Aquí sigue hablando del Señor Jesús. 8. Pero del Hijo dice, o sea, de Hamashiach, Jesús, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Muy bien. El contraste entre el verso 7 y el verso 8 es este. Lo que dice el 7, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Sí, los ángeles son ministros y son llama de fuego. Esos son, claro que sí, poderosos, hermosos, perfectos. Pero no se les habla como al Señor Jesús. 8. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios. Hasta se le dice Dios. Por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por grandes ministros y llamas de fuego que eran los ángeles, no se les da un trono, hermanos amados. Este es más grande que los ángeles. 9. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Luego dice, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, más que a los demás y más que a los ángeles. Hermanos amados, así es el Señor Jesús.
mucho superior, muchas veces más superior que ellos. 10. También dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Habla de que es creador. El Señor Jesús es creador. 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Habla del Señor Jesús, que es eterno. Claro que los ángeles también son eternos, pero el Señor, el Padre, cuando hablaba referente a los ángeles, nunca se refirió de la grandeza de ellos, pero sí de la grandeza de Hamashiach, del Señor Jesús. Dice el 13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, esa promesa es para Hamashiach, el Señor Jesús, y un ángel jamás le prometió eso. Jamás, hermanos amados. ¿Por qué? Porque en verdad hay un solo Dios, lo conocemos, el Padre, Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no es un ángel, es Jesucristo, hombre. Y hermanos amados, a Él sea toda la honra, la gloria. Y también los ángeles le adoren. Allá en el cielo, allá dicen que Él es digno. Digno es el Cordero de abrir el libro y de desatar sus sellos. ¿Quiénes cantan? Los ángeles. Y le adoran y dicen, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. El que era, el Señor Jesús, acuérdense, también era, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y los ángeles dicen, esos 4 seres vivientes dicen, el que era, el que es presente y el que ha de venir. ¿Quién va a venir? Cristo Jesús. Por la iglesia primero y luego por segunda vez por su pueblo Israel. Así que, hermanitos, es más grande el Señor Jesús. Entonces, dice el verso 14, no son todos, y habla de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí habla de la importancia de ellos. Sin embargo, hace ver que el Señor Jesús es más grande que ellos. ¿Qué son los ángeles? Más bien, ¿para qué son? ¿Cuál es su función, su trabajo? Claro, hermanitos, que en la Biblia se habla de querubines, se habla de serafines, se habla de ángeles y se habla de arcángeles. Hay jerarquías y diferentes tipos. Y claro, le mencionaba al inicio, por ejemplo, Miguel, ángel guerrero, y Gabriel, ángel mensajero. ¿Se acuerda que trajo el mensaje a María de buenas nuevas de salvación? Muy bien, entonces hay ángeles mensajeros y hay guerreros. Sin embargo, dice aquí, no son todos espíritus, sí, los ángeles son espíritus ministradores, o sea que trabajan, enviados para servicio, están para servir a favor de los que heredan, los herederos que serán herederos de la salvación. En otras palabras, los ángeles están para cuidar y para servir a los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos? El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, los creyentes, los que heredan la vida eterna, son cuidados por ángeles. De ahí, mis hermanitos, y bueno, no me voy a profundizar en eso, solamente le menciono, de ahí la creencia católica, que es mentira, errada. A ellos no les interesa la palabra de Dios, sino sus propios dogmas de sus papas. Muy bien,
Hermanos amados, de ahí la creencia angelito de la guarda. Oh, hermanos amados, angelito de la guarda no es ni angelito, son grandes, enormes, poderosos, hermosos. Y hermanitos, el Señor Jesús llegó a hablar de esos ángeles y empezó a decir: no menospreciéis a ninguno de estos pequeños que creen en mi Padre, porque de cierto os digo que sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre. Habló de ángeles. Y bueno, no son angelitos de la guarda, no, pero sí dijo el Señor Jesús que esos ángeles cuidan a los pequeños. Pero más allá, mis hermanos amados, más allá, sus ángeles de esos pequeños ven siempre el rostro de Dios. ¿Qué es esto? De que, hermanos amados, ellos son de tal magnitud o jerarquía que ven personalmente a Dios. Sí, hermanitos amados. Bueno, nada más le hago referencia acerca de el rostro de Dios, que nadie lo puede ver. Solamente hay una clase, y bueno, hay escritura que llega a mencionar esto, que hay querubines, como se menciona en Isaías capítulo 6, que tienen 6 alas. Y ellos con 2 alas se cubren el rostro para no ver a Dios. Se cubren sus pies y con 2 vuelan. 6 alas en total, 2 para cubrirse el rostro, 2 para cubrirse los pies y 2 para volar. Y dijo el Señor Jesús que los ángeles que están a cargo cuidando pequeñitos, claro que aplica a niños chiquitos y aplica a pequeñitos en la fe, que sus ángeles ven el rostro de Dios, o sea que son tan importantes para Dios esos pequeñitos, que hasta les ha puesto a su cuidado ángeles poderosos que ven el rostro de Dios, o sea, ángeles de alta jerarquía cuidando pequeñitos. Ahora, esta referencia, hermanitos, se lo leo de Mateo capítulo 18, versículo 10. Mateo 18, 10. Dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Puede notarlo usted? Sus ángeles ven el rostro del Padre. Y da a entender, pues ¿quiénes ven el rostro del Padre? Los de más alta jerarquía o querubines. Ellos ven el rostro del Padre que está en los cielos. Tiene que especificar el Señor Jesús que tan importantes son los pequeños que creen en Él, que hasta esta clase de ángeles los cuidan. Y sí, mis hermanitos, no son angelitos de la guarda, no son chiquitos, son grandes, son poderosos, alta jerarquía. Sin embargo, Dios los pone a cuidarnos. Y sí, también está escrito: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanitos amados, eso también está en el Antiguo Testamento, para dar a entender de que sí, Dios cuida a sus hijos a través de ángeles. Eso está en Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, mis hermanitos amados, hay ángeles que cuidan a los hijos de Dios. Por eso dice el verso 14, Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor
de los que serán herederos de la salvación. En otras palabras, de los hijos de Dios, cristianos. Para eso están los ángeles. Ministran, cuidan. Y hay mucho, hermanitos, que decir de testimonios de ángeles que cuidan a los hijos de Dios. Y hermanos amados, solamente le menciono y le hago reflexionar al respecto. Hermanitos, en su vida, la vida de usted, ¿alguna vez se ha quedado con preguntas? Preguntas acerca de vivencias. Supongamos, usted estaba cruzando una avenida y ya estaba para ser atropellado y no sucedió. Y se queda con la pregunta, a eso me refería. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no se logró el atropellamiento si usted estaba allí? Intervención de ángeles. En otras situaciones, tal vez también en ese ámbito de accidentes, algo le iba a pasar a usted y no le pasó. Y era segurísimo que le pasara y no sucedió. Intervención de ángeles. Alguien le iba a hacer daño. Ya había persona o personas dispuestas a hacerle daño y usted estaba a su merced y no le hicieron nada. Hemos escuchado, hermanitos, testimonios, y yo mismo tengo uno, de cuando maleantes me tenían a su merced, yo dentro de la camioneta, mi esposa en el lado del copiloto, mis hijos dormidos atrás, una camioneta atrás de nosotros y una moto a la par del lado del copiloto, de mi esposa de ese lado, todo listo para hacernos daño. Medianoche, lugares solos, calles oscuras y solas, todo listo, pero no nos hicieron nada. ¿Qué vieron? Hay testimonio, hermanitos, de hijitos misioneros de Dios, por ejemplo, que andan en las aldeas, en los pueblos, en partes solas, y que los han llegado a emboscar. Y hermanos amados, cuando ya están los malos para matar al misionero, predicador, pastor, conocen su camino, su ruta, trayectoria, horario, y están listos, de repente lo ven acompañado de soldados, de policías, gente grande de estatura. Y alguno, después de tiempo que se llega a convertir a Cristo, de esos malos que habían hecho la emboscada, le dicen: predicador, misionero, pastor, una vez yo también iba a participar en matarlo. Le pusimos una trampa y no lo hicimos porque usted estaba escoltado de personas de estatura grande, uniformadas como soldados. ¿Quiénes eran? Y no es un solo caso, hermanitos, son muchos casos. Ángeles, ministradores, listos para el servicio de los que heredan la vida eterna. A mí me pasó, hermanitos, y le hemos testificado también de la emboscada que nos pusieron, del atentado, pero no accionaron las armas de fuego, no se disparó ninguna bala. Allí estaba el Señor cuidándonos a través de sus ángeles. Hay ángeles, pero la verdad, conforme a la Escritura, no debemos de verlos, porque si uno los viera, como está escrito, hermanitos, ahí en la historia bíblica, quisieran honrarlos, se querría adorarlos incluso al verlos y al estar agradecidos con su intervención y ayuda. Pero ellos no reciben adoración, son fieles, leales a Dios. Dicen: no, adora a Dios. ¿Para qué quieres saber mi nombre? ¿Yo quién soy? A mí no me adores, adora a Dios. Esa es la postura de los ángeles del Señor. No quieren ser adorados, y uno al verlos quedaría hasta agradecido con ellos por su intervención. Pero no, nosotros tenemos
la ordenanza como Israel. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No a los ángeles, porque ellos solamente son enviados y son espíritus ministradores y claro que sí, llamas de fuego. Así que mis hermanitos, adore a Dios por su grande fidelidad, que ha puesto a su ángeles que acampen alrededor de usted y lo defiendan. Así es el Señor de bueno. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu ángel, tus ángeles que cuidan de nuestros hermanitos. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan maravilloso. Y Padre Santo, por cuidar de todos tus pequeños. Qué bueno eres, Señor, que has dispuesto llamas de fuego, espíritus ministradores, ángeles, que cuiden, que estén al servicio de tus hijitos, de tus hijitas. Muchas gracias. Eres muy bueno, eres fiel y verdadero. Y ciertamente, Señor Jesús, eres mayor que los ángeles. A ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos.